y también agradecerle de la manera en que me han tratado para poder modificar mi charla por un motivo personal que es agradable para nosotros en la familia, y a doctora Sosa por permitirme su espacio para poder hablar yo y ella la primera en la tarde. Así que les agradezco mucho, estoy súper contento de estar aquí con ustedes y voy a hablar de un tema que no tiene mucho que ver conmigo, mi cuidados intensivos y mi especialidad, pero también es muy interesante puesto que así como la película de Bob el Constructor, que él va descubriendo un montón de cosas y por eso lo sacaron de los juegos de video, nosotros en cuidados intensivos somos los principales destructoras de la microbiota intestinal por el uso de los antibióticos y diferentes fármacos, y lastimamos todo el bioma que tenemos en el cuerpo humano de los niños. Este tema en particular me ha gustado muchísimo y voy a tratar de cumplir algunos objetivos académicos. Lo que les quiero primero es de dónde salió esta idea de estos primeros 1000 días, porque nosotros en pediatría vemos diferentes grupos etarios, pero en el año 2008 una serie de investigadores de la revista The Lancet en Inglaterra se hacían una pregunta: ¿cómo podemos trabajar para mejorar el estilo de vida, manejar la desnutrición, las enfermedades de programación y qué estamos haciendo con eso? Entonces en el año 2008 este artículo, ¿verdad?, que se publicó en el Lancet, después de haber revisado y trataban de ver de qué manera, a dónde estaba la influencia de estas enfermedades, y se encontraron que ocurrieran en estos primeros 1000 días. La nutrición y el crecimiento saludable tendrán beneficios que durarán toda la vida. Y nosotros como pediatras, los estudiantes de pediatría y los que ya tenemos algún tiempo de estar volando en esta especialidad, causamos muchos problemas en este tiempo. Voy a tratar de cumplir estos objetivos. Vamos a tratar de conocer la distribución de estos primeros 1000 días. De hecho, ya me preguntaron la primera vez antes de presentar la charla, el ingeniero que me está ayudando en la presentación, me dice: ¿y estos primeros 1000 días cuáles son? ¿Los primeros 3 años? Entonces ya vamos a sacar la cuenta cuáles son estos primeros 1000 días donde nosotros vamos a tener una influencia muy importante como médicos y como pediatras. Vamos a describir también la influencia de esta palabra que está cargando mucho interés en muchos investigadores, que es epigenética. Vamos a ver el concepto de programación fetal. Por supuesto, no podemos hablar de los primeros 1000 días si no hablamos de la lactancia materna y qué ventaja tiene para una vida saludable. Vamos a tocar lo que es microbiota, pero la microbiota en donde vamos a dirigir específicamente el microbioma intestinal, porque hay diferentes microbiomas, y el desarrollo de algunas enfermedades. Vamos a mencionar lineamientos sobre la alimentación complementaria en general, porque no se trata de eso esta charla, y conocer algunas herramientas que nos pueden ayudar a la disbiosis, que se puede desencadenar algún tipo de diálogo con todos ustedes para ver de qué manera podemos emplearnos este tema. Bueno, los primeros 1000 días, y ahí está la respuesta, están englobados en este tiempo. Los primeros 270 días son el embarazo, el primer año y el segundo año. Y en este periodo de tiempo donde nosotros tenemos como pediatras una gran influencia: los perinatólogos, los ginecólogos, los médicos generales y por supuesto los neonatólogos y pediatras. ¿Qué importancia va a traer estos primeros 1000 días? Bueno, que en este tiempo va a ser crítico. La base de este tiempo es la genética. La base de este tiempo es la genética. El desarrollo de los órganos desde el momento de la concepción, beneficios nutricionales y por supuesto la epigenética, que lo vamos a tocar a continuación. ¿Cuáles van a ser en los campos en que tenemos que trabajar nosotros? El potencial físico e intelectual se va a desarrollar en ese punto. Vamos a tener hábitos alimenticios perdurables, y aquí voy a tomarme unos segundos. Cuando llega mi mamá al consultorio y nos dice: mira, el niño es melindroso y no quiere comer, ¿y qué le puedo ayudar yo si ya tiene 6 años? Es como que me quieren hacer a mí tomar cebada. Yo no voy a tomar cebada, aunque me esté muriendo de la sed. Mejor tomo un petróleo. No me gusta la cebada. Pero si me hubiesen enseñado a tomar cebada desde chiquito, yo tomara cebada de grande. Entonces, ¿cómo cambiamos o mantenemos un hábito perdurable? En estos primeros 1000 días, enseñándole a comer a los niños, o sea, se llama poricultura. La otra cosa importante, la salud nutricional del niño, por supuesto, la salud nutricional, y esto va a llegar a un seguro de salud para una vida futura. Seguro de salud para una vida futura. Perdón que no conozco bien este nombre mío, pero ya me voy a acostumbrar. Bien, me van a disculpar, es la única diapositiva que tengo en inglés, ¿verdad? No soy muy a favor de eso, pero créanme que estaba difícil hacer este dibujo.
no lo hubiese podido hacer yo en mi computadora, que tenemos aquí un cromosoma del X. ¿Y qué significan estos factores epigenéticos? ¿Verdad? Que tienen que ver con el envejecimiento, la dieta, las drogas, los fármacos que estamos utilizando, el ambiente, lo que yo respiro, el aire acondicionado, lo que purifica el ambiente, lo que contamina el ambiente. Todos esos son factores epigenéticos, que etimológicamente significa que están encima de los genes. Entonces, pero ¿cómo sucede? ¿Cómo estos factores van a tener una influencia en el código genético? Bueno, aquí tenemos el cromosoma y empezamos a desenrollar lo que es el DNA. Para que nos acordemos un poquito, tenemos las histonas, estas proteínas que hacen que se enrolle esta hélice, ¿verdad? Está enrollada. Y el estar enrollada está protegiendo, no sé si se logra ver bien aquí, pero tenemos color rojito del genoma humano que está protegido en la histona. Como está enrollado, nadie lo está lastimando. Pero hay unos grupos dentro del DNA, ¿verdad? Que son esos puntitos blanquitos con negro, esos puntitos que son grupos metilo, que en un momento dado van a ser estimulados por los factores epigenéticos y en ese momento el genoma se empieza a desenrollar y se exponen estas partes que van a ser partes del DNA, que van a sufrir una influencia con todos estos factores que he hablado a continuación, y en el momento que esos factores se están influenciando sobre el genoma, se va a empezar a programar las células para una muerte futura, para una enfermedad futura, para sufrimientos más adelante. Y estos factores epigenéticos nos pueden llevar a cáncer, enfermedades autoinmunes, incluso problemas mentales, diabetes, obesidad, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que está influenciando al niño, si una mamá tiene lupus, le estamos dando esteroides; si una mamá tiene anemia, le estamos dando hierro; si una mamá presenta una enfermedad infecciosa, le damos antibióticos; o está estresada porque no tiene papá, o porque muchas veces, ¿cómo está mi papá? No tiene. Entonces viene otra vez el niño Dios, y así tengo un montón en la consulta. Entonces todo ese estrés son factores epigenéticos. Bien. Entonces, en ese ambiente, vamos a hablar de los primeros 270 días, en ese ambiente, dentro de la madre, el bebé, se va a autoprogramar, y se llama programación fetal según la hipótesis de Baker. Baker postuló en el año 2005 que el origen durante el desarrollo de la salud y la enfermedad, y eso ocurría en el vientre materno. Y está relacionado en algunas partes durante el embarazo, y una de esas es, vamos a empezar, porque ya nació, lo que son grandes parasoidal gestacional o macrosómicos, y lo que son pequeños parasoidal gestacional, que son recién nacidos por retardo del crecimiento intrauterino. Entonces vean que a medida que nos alejamos de la curva en cuanto al peso, tanto sobrepeso o como menor peso en el recién nacido, empiezan a aparecer enfermedades de programación, ¿verdad? Que van a ser riesgos relativos para síndrome metabólico, hipertensión y diabetes tipo 2 para aquellos que son grandes parasoidal gestacional. Entonces tenemos que cuidar el peso materno y la enfermedad de moda del siglo XX, la obesidad. Y así también tenemos que trabajar sobre la mamá, sobre ese ambiente. Y entonces esta nutrición que va a ser recibida durante el ambiente intrauterino va a modular la función de varios tejidos, de muchísimos tejidos. Los inmunológicos, ya vamos a ver más adelante qué pasa con esa gran cantidad de grasas que consumimos nosotros latinoamericanos, por ejemplo, y los americanos, porque es la enfermedad de moda, cómo se está programando para sufrir después de un hígado graso no alcohólico. También vamos a tener asociación encontradas en el catch-up. No sé si algunos de ustedes han escuchado este término, que es un anglicismo. Catch-up es como recuperarlo. ¿Cómo voy a recuperar a un paciente que puede ser, por ejemplo, obeso o que puede ser desnutrido, que es lo más común? ¿Cómo lo recupero en su peso ideal? ¿Verdad? Entonces, ¿en qué momento lo voy a recuperar? Y eso va a llevarnos, por supuesto, a riesgos para síndrome metabólico y obesidad postnatal. Entonces, ustedes ven una mamá gordita, hijo gordito, papá gordito, hijo gordito, nieto gordito, y todos son gorditos, porque todos se han autoprogramado, no necesariamente tiene que ser la dieta. Bien, con respecto a la presentación y el desarrollo, que les decía, vamos de adelante para atrás. Cuando se está colocando ya el embrión en el útero, van a haber dos hormonas que están sumamente implicadas en muchos problemas futuros. La leptina, en este caso, esta hormona regula el consumo y gasto energético a largo plazo, y la adiponectina, que es una hormona que nos va a ayudar muchísimo para poder prevenir la sensibilidad a la insensibilidad de la insulina en los tejidos periféricos, y tiene propiedades antiinflamatorias. Y como tiene propiedades antiinflamatorias, en un futuro, si tenemos una mamá que pueda tener esta hormona en cantidades fuera de lo normal, va a favorecer al recién nacido y, por supuesto, al niño y al adolescente. Estas son las condiciones maternales ideales, ustedes las conocen. Las condiciones maternales ideales, ustedes las conocen muy bien. La edad en que se prefiere estar embarazada, el índice de
laboral, que no sea alcohólica, drogadicta, bueno, casi el país de las maravillas, porque ahora todo esto no ocurre, siempre hay un problema, ¿verdad? Pero en esos problemas tenemos que saber trabajar. Y en estos problemas, pues yo no soy ginecólogo, no está la charla dedicada a eso, tal vez en un futuro podemos hablar sobre eso, y cómo podemos modificar, o cómo podemos hacer para mantener estas condiciones maternas ideales. Y me voy a dedicar a hablar un poquito acerca de lo que es una adecuada suplementación en esta condición de embarazo. Y esta suplementación que nosotros hacemos en la unidad de salud, en nuestros consultorios, los que son ginecólogos, lo que estamos dando prestaciones de servicio para mamás embarazadas y el control de la madre embarazada sana. El ácido fólico es importante, igual manejar anemia ferropénica, el yodo, el zinc es importantísimo, y cada una de las dosis. Si nosotros tenemos esas características y estos suplementos, entonces estamos favoreciendo el ambiente intrauterino para este jovencito y que tenga una vida saludable. Si no, solo veamos cómo está la sociedad actualmente. Y entonces pasaron los primeros 270 días. Entonces hoy nos vamos al primer año, ya cuando el niño ha nacido. Desde el momento del parto, desde la lactancia materna, el contacto con los alimentos o la alimentación complementaria, el ambiente cuando se empieza a arrastrar en el piso, cuando empieza a chupar objetos por la fase oral de Freud, todo eso va a tener un incentivo en lo que es el aspecto inmunológico y programación en el niño. Un poco de leche materna, estas son las recomendaciones actuales de la forma óptima de dar lactancia materna, tanto en El Salvador como internacionalmente. La Academia Americana de Pediatría propone que sean 6 meses exclusivos. Espagán propone 17 semanas. La UNICEF y la Organización Mundial de la Salud propone la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. ¿Cuánto tiempo le daremos a los salvadoreños? ¿Cuándo vamos a hacer un estudio de cuánto tiempo realmente el niño es amamantado por sus madres? O sea, los hospitales, amigos de los niños o no amigos de los niños. En la unidad de cuidados intensivos quirúrgica que abrimos hace casi 1 año, 2 meses, somos amigas de la lactancia materna. Si el niño tiene lactancia materna, la tenemos afuera, la mamá desgraciadamente no tengo donde pueda dormir, y ella entra cada 2 horas a darle de mamar si es posible, y si no, le damos por una sonda leche materna. Entonces esto es muy importante. Para El Salvador, el 23 de junio del 2013 se estableció en este Comité Nacional de la Lactancia Materna que los niños en El Salvador tienen que ser amamantados exclusivamente por 6 meses, alimentación complementaria después de los 6 meses, y la lactancia se puede llevar hasta los 2 años si la mamá así lo desea. Pero hay que hacerle énfasis a la mamá, porque nosotros los salvadoreños nos tienen que explicar bien las cosas, porque creen ellas que dándole de mamar le aumentan a la madre el consumo calórico, y los que los niños entran cuando le dan mucho tiempo es que entran en desnutrición, precisamente porque no les hemos explicado que después de los 6 meses tiene que ser complementario, ¿verdad? Tenemos que agregar nuevos alimentos. Ya les voy a tratar unos tips rápidos de cómo vamos a manejar esa alimentación complementaria. Bien, ahora, punto y aparte, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el microbioma, sobre todo el microbioma gastrointestinal. Y el microbioma lo vamos a definir, ¿verdad?, como aquellos microorganismos que van a ser albergados en diferentes partes del cuerpo, desde el oído, ojos, vagina, ano, axilas, piel y por supuesto el tracto gastrointestinal. Y estos van a tener una característica muy especial, tienen una taxonomía estructural de suma complejidad. No es lo mismo que pueda tener un microbioma hoy en esta fecha del que pude haber tenido cuando era médico residente y vivía en el hospital, o cuando era interno, o cuando era externo, o cuando estaba en mi casa. Eso va cambiando a lo largo de la edad. Entonces aquí unos puntos importantes y algunas ideas sobre lo que es el microbioma. Es esencial para el mantenimiento de la salud humana. ¿Qué tal si le damos un antibiótico y le damos una colitis automembranosa y proliferan los clostridios? Entonces tenemos un problema. Modificamos el microbioma y aparece otro. La composición de los microbiomas, como les decía, varía a lo largo de la vida y en área geográfica, que lo vamos a ver a continuación. Y hay diferencias interindividuales relativamente grandes entre las distintas partes del cuerpo. No es lo mismo, aunque sea piel, la que está alrededor de mi periné, del que pueda tener alrededor de mi ojo, o sea, totalmente diferente. Y como esto lo estamos empezando a conocer, pues hay mucha teoría que hay que escapar para poder llegar a estos puntos. Con respecto a lo que es el microbioma a nivel intestinal, tenemos aquí algunos de los filos más comunes o familias, los firmicutes, las bacterias las proteobacterias y las actinobacterias, algunos de los ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, el que más preferimos nosotros que esté en el tracto gastrointestinal de los recién nacidos, los lactobacilos, pero también aparece otro firmicute que lo conocen ustedes muy bien en el comercio, que es el Bacillus clausus, que es otro que podemos tomar en cuenta. No forma parte del microbioma, sino que este es externo, pero nos puede echar la mano. Bien. Con respecto a la edad, quiero que veamos aquí cómo se va a comportar un recién nacido, el microbioma intestinal de un recién nacido de la boca y del tracto gastrointestinal con respecto
al microbioma que puede tener un adulto mayor. Es totalmente diferente. En este caso, en el tracto gastrointestinal del adulto mayor proliferan los bacteroidetes, en el caso del recién nacido hasta el infante están lo que son los firmicutes, y así sucesivamente van a ir cambiando, y va a depender de cómo sea el microbioma que puede tener la pareja de alguien, o de los hermanitos, de los tíos, o del lugar donde vive. Otra parte importante es el aspecto geográfico. Yo creo que esta de aquí está borrosa y esta de aquí está más clara. Tal vez podemos mejorar la imagen de aquella pantalla. Bien, entonces el microbioma con respecto al área geográfica y en grupo etario, esta diapositiva me gusta mucho. Yo quiero poner atención aquí en neonato. Aquí está en rosadito el neonato, no sé si ya lo hubiera señalado en el otro lado, en un neonato de los Estados Unidos. Le vamos a hacer un neonato en Luxemburgo, en Europa, y vean la distribución que tiene este mismo recién nacido en diferentes partes geográficas. Aquí está apredomino de los firmicutes, y en este caso está apredomino de las proteobacterias. No necesariamente quiere decir que los firmicutes van a ser los que nos dan una salud, no necesariamente, porque los que están en Luxemburgo no son niños enfermos, probablemente sean más sanos que los de nosotros, los americanos. Y así podemos ver también cómo va a variar en el caso de un infante. En el caso de un infante, allá vieron los neonatos, aquí vamos a ver un infante que está en anaranjadito. Aquí tenemos un infante que vive en Canadá con un infante que vive en Europa, ¿verdad? En Italia, totalmente diferente el microbioma gastrointestinal. En ese sentido, en esta gran variedad, ¿qué enfermedades están influenciando epidemiológicamente a estos países? Y eso es lo que tenemos que nosotros también tomar en cuenta. Esta es la distribución usual de cómo se va a comportar el microbioma intestinal a lo largo de la vida en estos primeros 1000 días, porque va a llegar hasta los 24 meses. Y después voy a hablar un poco acerca de lo que es antes de los 24 meses de la vida intrauterina. Entonces veamos cómo se va a comportar. Esto es lo que debería de comportarse por un parto vaginal, que vamos a ver cómo se va a comportar cuando hacemos un parto por vía cesárea. Bien. Una de mis hijas es la editora, que estaba revisando la ortografía, y entonces llegó ella de 9 años a querer ver qué es lo que estaba haciendo. Cuando digamos, oye, un nido, ¿y qué importancia tiene este nido? Bueno, hace unos años atrás, unos 3, 4 años atrás, hablábamos sobre el nido. No sé si alguien de los pediatras tiene un concepto de lo que es un nido. No sé si han escuchado alguna vez esa palabra. ¿Qué significa el nido? Uno de los pediatras, vaya, me gusta que lo. ¿Has escuchado tú alguna vez el nido? Sí, no el poema del Pedro. Nido, ¿sí? ¿El nido? ¿Sí lo han escuchado? ¿No? ¿Alguien lo ha escuchado aquí? Bueno, tenemos que ponernos a la moda, pero el nido ya no está de moda, porque el nido decía que eran las primeras bacterias que colonizaban el tracto gastrointestinal, y entonces eso dependía del tipo de parto. Entonces, pero el nido ya no tiene razón de ser, ya les voy a contar por qué. Entonces, la primera exposición que va a tener el individuo va a ser dentro del útero. Entonces viene algo fascinante. Entonces, la presencia de bacterias en el ano y en el feto sin datos de infección. Entonces hay que hacernos la pregunta, ¿y será que será adecuado que yo le ponga profilácticamente doble antibiótico a un paciente y lo cubramos y le pongamos pruebas de sepsis y veamos cómo se comporta, porque tenemos que ir adelante del problema? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, si estamos haciendo bien las cosas o no estamos haciendo bien las cosas. No me vayan a preguntar qué hago yo, porque probablemente yo lo cubra con los antibióticos, toma pruebas de sepsis para no quemarme las manos y me metan preso, ¿verdad? Porque eso es lo que está establecido en la norma. Pero esa norma, si mientras más estudiamos, probablemente se pueda modificar, y ese es el futuro. Bien, entonces ya está colonizado este feto dentro del útero, ¿cómo? Por bacterias pioneras que vienen de la cavidad de la boca de la mamá y vienen del tracto gastrointestinal y de la vagina materna. Por eso es que dependiendo de las áreas geográficas, ese es el tipo de microbiota intestinal que vamos a tener. Bien, este microbioma es diverso, ¿verdad? No es el mismo, es diferente dependiendo de la mamá, depende mucho de la dieta, infecciones perinatales de las madres, estrés que van a modificar el microbioma placentario. Entonces, en el nacimiento, ya cuando el niño va a nacer, este microbioma del tracto gastrointestinal va a tener una alta variabilidad, pero va a tener una baja diversidad. El filo más común, como les comentaba anteriormente, depende del área geográfica, pero para nosotros en América está más relacionada con los firmicutes, ¿verdad? Con las proteobacterias. Pero a medida que este niño va siendo alimentado, ¿y qué es lo que le damos de comer? Y le damos de comer leche. ¿Y de dónde viene leche? Viene de un carbohidrato. Entonces, cuando este chiquitín empieza a metabolizar los carbohidratos de la dieta, estos empiezan a interactuar y directamente empiezan a causar algunos cambios en el metabolismo, y por supuesto, como les mencionaba anteriormente, se empieza a programar en el futuro. Bien, influencia perinatal. Vamos a dar dos grandes grupos: la edad gestacional
y vamos a hablar un poco de la vía del parto. De la edad gestacional, lo que más nos preocupa, ya vimos el grande para su edad gestacional, y lo que más nos preocupa es el pretérmino. Tiene una baja diversidad y abundancia, o sea que ni siquiera se logró colonizar por las bacterias de la madre, porque lo sacamos antes, o no nos echamos la culpa, se salió antes, le echamos la culpa a otro, se salió antes. Entonces, el filo que más común son lactobacillus bacteroides, por supuesto lactobacillus acidófilos propios de la vagina de la mamá. Se interrumpe la colonización y entonces ¿qué aparece? Un término que lo vamos a ver a continuación que se llama disbiosis. Y no solamente van a ser con una normalidad en la microbiota, sino que venimos nosotros y le agregamos salsa a este problema y le ponemos tubos, antibióticos, lo sometemos a un estrés. Como tiene hiperlipidemia, le ponemos una lámpara azul, ¿verdad? Le tapamos los ojos y que se asolee. Imagínense ustedes estar todo el día bajo esta luz. Ahora pongamos la azul, como que es discoteca. Van a estar tranquilos. Todo eso está influenciando en el microbioma del recién nacido. Entonces, todo eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado. ¿Cómo lo vamos a modificar? Bueno, nosotros tenemos que empezar a pensar cómo vamos a modificar estos problemas. Y el otro problema grande es la vía del parto. Bueno, no sé quién es San Miguel, pero yo quiero poner, no voy a decir el hospital porque me puedo meter en problemas. En lo privado se desconectó aquella pantalla. Es la vía del parto. ¿Cuántas cesáreas atendemos versus partos vaginales? O sea, yo creo que atiendo un parto vaginal al año, y los demás son cesáreas. Y en la madrugada, en la noche, cesárea. El problema es que se estrecha la piel. No entiendo, ¿verdad? El tocólogo cómo hizo la evaluación de la pelvis, pero el señor es así, cesárea porque no pasa el niño, y el niño es así. Bien. ¿Qué pasa cuando hay diferentes formas de vía de salida del cierre recién nacido? El meconio del parto vaginal es similar a la vagina materna. Era el concepto de nido anteriormente. Pero el meconio de la mamá que tuvo el bebé por cesárea es igual a la piel de la madre. Entonces, el filo, la especie, el microorganismo cambió. Y entonces después nos vamos a preguntar, ¿y por qué este niño es atópico? ¿Y por qué lo tenemos que mandar a la alergista? ¿Y por qué tenemos que darle una leche, en el caso de que le damos una fórmula, un hidrolizado parcial, o le damos una fórmula elemental? ¿Por qué no le damos seno materno y combatimos esto? Entonces, se postula una teoría. Yo en lo particular no la he hecho, ¿verdad? Porque de hecho me acabo de enterar, de estar leyendo y hablándole del tema. Domínguez y Bello en el año 2016 postulaban esto. Hay que tener mucho cuidado, no es que a partir de ahora todos los niños vamos a hacer este procedimiento, pero se sugiere que una hora antes del parto, ¿verdad? Que sea por vía abdominal, porque a uno lo llaman urgente, doctor, y necesaria en una hora y media, entonces, hasta sueños se echa uno en la residencia. Entonces, en una hora previa se pasa un apósito estéril en el canal del parto, en la vagina, se introduce, se coloca en un recipiente estéril, y después que ha nacido el niño, la primera limpieza la vamos a hacer en la boca, cara y en toda la piel para nosotros colonizar con el tracto gastrointestinal. Bueno, por eso hay que tener mucho cuidado porque también puede ser un arma de doble filo. Si la paciente tiene condiloma o puede tener un estreptococo, entonces vamos a meter en un problema y después vamos a poner antibiótico y va a ser peor el problema. Pero es una de las alternativas que se postulan para que nosotros podamos ayudar en el mecanismo del desarrollo de la microbiota intestinal. Me voy a quedar aquí. En ese sentido, ¿de qué manera va a influir la microbiota en la inmunología? Y esto es una lámina de muchas, pero creo que es la más fácil para poder explicar. Y me voy a dirigir a hablar específicamente sobre este anticuerpo que es la IgA y la IgG. Entonces, ¿qué rol juega en la microbiota? Primero tenemos una bacteria, un fragmento de bacterias. Aquí tenemos la luz intestinal. Aquí tenemos nosotros los enterocitos, las células M, la base y una placa de Peyer, y aquí de este lado está ejemplificado lo que es un ganglio linfatomesentérico, que se llaman ganglios linfáticos mesentéricos que influencian la microbiota intestinal. Bueno, aquí les voy a describir igual, pero voy a repetir. Aquí está la luz intestinal, en los enterocitos, células M, esa es la placa de Peyer, y aquí están los ganglios linfáticos que están influenciados por la microbiota intestinal. ¿Qué sucede con la bacteria que se ha adherido a la célula M? Esa bacteria que se ha adherido está estimulando a las células receptoras de antígeno, y las más comunes, ¿verdad? Tenemos las células dendríticas, que están así, como que son soles, y esa célula va presentando a los linfocitos T que vienen de la placa de Peyer, o pueden venir también del timo del bebé. Estas a su vez van a ir a influenciar sobre los linfocitos T reguladores, van a activar los linfocitos B, se va a hacer un cúmulo de linfocitos, tanto los que vienen del ganglio mesentérico con los que se están produciendo en la placa de Peyer,
y esto van a empezar a producir grandes cantidades de IgA, vamos en esta línea, ¿verdad? Grandes cantidades de IgA, no sé si lo verán aquí, grandes cantidades de IgA que van a ocasionar que estos se unan a las bacterias que no son benéficas para nosotros y nos empiezan a destruir, así como algunos antígenos. Y de esa manera tenemos una protección inmunológica a través de anticuerpos. Pero ¿qué sucede cuando hemos cambiado la microbiota? ¿Qué sucede cuando le pusimos antibióticos? Cuando le pusimos un tubo? ¿Qué le va a pasar a esa influencia de estas bacterias? Que ya no van a ser las que nos van a ayudar, sino que van a ser otras. Y entonces aparece aquí una estimulación no microbiana y nos va a llevar a un aumento en la producción de IgE como causa de la marcha atópica. Y después nos preguntamos, ¿este niño por qué tiene eczema? Y no historiamos, es que fíjense que me dieron ampicilina y encamicina por 15 días en el hospital por sospecha de ruptura inflamatoria membrana. Y los estudios, ¿cómo se ven? No, negativos, los estudios todos negativos. Entonces, niño atópico. Ya vemos a dónde. Aquí empieza todo el problema, ¿verdad? Con un aumento en la producción de la IgE porque no hubo estimulación bacteriana adecuada. Bien, pero no es clase de inmunología, porque si no, el doctor Guido se puede enojar. De hecho, él me ayudó. Bueno, esto es una diapositiva propia de una compañía, pero me gusta mucho porque aquí está la función protectora de barrera en los diferentes puntos. Inhibición competitiva del microbioma, reducción del pH, producción de IgA, inhibe la adhesión de bacterias, por supuesto la translocación bacteriana, que es lo que tanto tenemos en la unidad de cuidados intensivos. O sea, el niño llega por una diarrea y termina con un choque séptico. ¿Y por qué? Porque se traslocó, ¿verdad? De hecho, yo tenía un colega, no quiero mencionar el nombre, que decía, ¿y qué es eso de translocación bacteriana? Ah, pues sí existe translocación bacteriana, porque se rompe el epitelio, entran las bacterias al torrente sanguíneo, hacen respuesta inflamatoria para que les cuente todo lo que sucede. Y, por supuesto, también está la producción de moco por aquí, que es importante. Aquí tenemos la placa de Peyer y los ganglios linfáticos mesentéricos que están siendo influenciados por el microbioma. Y de esa manera se está protegiendo así brevemente lo que es el tracto gastrointestinal. Entonces, para resumir, las características de la microbiota para poder echar la mano son esas que les pongo aquí, ¿verdad? Son esos gasecitos que están dentro del intestino. Van a hacer regulación de la motilidad intestinal, producción de vitaminas, vamos a tener transformación de bilis y esteroides, vamos a ver qué función tiene esto, destrucción de genotoxinas y mutágenos, y también tenemos por aquí activación y destrucción de las toxinas. Todas estas son las facultades de la microbiota intestinal. Bien, salimos de la leche materna, ya vimos las bacterias, todo esto en el niño de 1 año va a estar influenciado a través de los oligosacáridos que él puede tomar de los vegetales, ¿verdad? Todos estos vegetales van a ser la fuente para que se puedan fermentar estas bacterias y se puedan reproducir y cambien el pH y hagan toda esta respuesta inmunológica a lo largo del polvo. Dentro de estos vegetales existen estas sustancias, se llaman lignanos. Estos son polifenoles de origen vegetal y aparece otro término, prebiótico. Ya vimos el disbiosis, probiótico, prebiótico, natural, y van a ser fermentados específicamente por estas dos bacterias. Los peptostreptococos que empiezan en la boca y por la guerrera lenta, que son cada uno de ellos están aquí, que van a empezar a fermentarlos, y eso nos va a llevar a unas condiciones ideales para la reproducción de estas bacterias que son benéficas para nosotros. En ese sentido, todo lo que no nos gusta comer, ¿verdad? Todo lo que no nos gusta comer, eso es lo ideal. Entonces veamos aquí, miren, aquí está, desde el kiwi, aquí está hasta la carambola, aparece aquí, por eso me gustó esa foto, porque aquí no aparece la carambola en muchos lugares, aparece el kiwi, todas las semillas, el brócoli, las peras, el trigo, todos esos son ricos en lignanos. Y eso, ¿qué nos sirve los lignanos? Si les enseñamos a enseñar, como les ponía en una diapositiva, enseñémosles a comer a los niños, porque ¿cuántos de nuestros pacientes comen así? No, pero pizza todos, comida china, hamburguesas, choripanes en San Salvador, todos comen eso. ¿Qué más? Sopa, la marucha, imagínense todos los químicos que llevan eso y preservantes. Entonces, ¿qué importancia tiene el lignano? Bueno, tiene esta importancia, nos va a prevenir osteoporosis, cáncer de mama, infarto valvular, hipercolesterolemia, cáncer de colon y, por supuesto, para nosotros los jóvenes, cáncer de próstata. Me llamó la atención, este es el logo del cáncer de próstata, es un bigotito. Yo no sabía, yo no veo adultos, ¿verdad? Pero ya me pongo un bigotito aquí en la solapa del saco. Bien, en este mundo estamos nosotros. Salud, influencia externa, aquí están los prebióticos, probióticos, antibióticos, enfermedades, el estilo de vida, ¿verdad? Desde ayer que he comido 4 horas del susto que venía aquí para San Miguel y lloviendo, entonces ya tengo disbiosis, ya me duele el estómago. Más lo que me dieron de comer en el carro, mi esposa me dio leguminosa, entonces ya estoy disbiótico, tengo que tomarme algo para que me ayude, solamente por el estrés. Y veamos las propiedades del huésped. La edad, no es lo mismo un viejito, ya lo vimos, a la genética, anatomía, fisiología y estructura del intestino.
Eso nos va a dar una densidad y una actividad del microbioma intestinal. Pero va a aparecer algo aquí muy importante, que va a romper todo esto, que va a romper esta estructura, y se va a llamar disbiosis. Y la disbiosis, y me falta una diapositiva. Bueno, la disbiosis está ejemplificada, aquí hay una diapositiva que aquí está oculta. Aquí tenemos la microbiota sana, dentro de las bacterias tenemos la capa de moco, las bacterias nocivas que quieren entrar pero no las dejamos. Aquí hay una célula M que la está presentando a la célula presentadora de antígenos, y ahí se están favoreciendo la producción de IgA, etcétera, etcétera. Pero en un momento, en este punto, se rompe esta estructura del microbioma, y entonces las bacterias malas empiezan a entrar tras la presión bacteriana, disminuye la capa de moco, aquí tenemos la IgA, y entonces se causa un desorden. Y entonces en ese desorden, clínicamente se va a manifestar como flatulencia, dolor de estómago y diarrea. Porque no me van a decir todos ustedes que todos los días ustedes eliminan un bolo fecal bien formadito. A veces hacemos aguado, a veces hacemos duro, a veces hacemos pelota, a veces no hacemos. Entonces todo eso que estamos sufriendo es disbiosis. Bien, bueno, ahí estaba la definición. Entonces disbiosis nos lo va a generar estrés, fármacos, problemas de órganos, cambio de la microbiota intestinal, antígenos que van a romper la barrera que nos protege, porque hemos modificado el microbioma, y eso nos va a programar muchas enfermedades que las voy a platicar a continuación. Por ejemplo, esta es la primera: ácidos grasos de cadena corta. ¿Qué tienen que ver ellos? Bueno, la fibra, llegan las bacterias, hay una fermentación de la celulosa, que es un prebiótico, y aparecen estos ácidos grasos que son muy importantes: acetato, butirato y propionato, y estos se van a medir por la circulación enteral. Recordemos que esa circulación enteral, el 70% del retorno venoso del intestino pasa a través del hígado, y estos receptores de ácidos grasos libres, que son estimulados a través del microbioma por estimulación del sistema nervioso central, ya lo vamos más adelante, los van a capturar y van a evitar que se adhieran al hígado cuando tenemos una adecuada microbiota. Pero cuando no la tenemos, esos ácidos grasos libres no son capturados por estos receptores, y entonces ocurre el hígado graso no alcohólico. ¿Y en cuántas ultrasonografías que nosotros mandamos de rutina por un apéndice, nuestro radiólogo reporta, fíjate, datos compatibles con apendicitis más hígado graso? ¿A cuántos de nosotros? ¿Y a cuánto les ponemos atención de ese hígado graso? ¿Y a cuántos de esos niños podemos hacer? No, vayan de la nutricionista, y la nutricionista le pondrá atención al microbioma. La nutricionista tendrá estos conceptos, o solo le quita las grasas, y según ella, al quitarle las grasas ya no va a tener hígado graso no alcohólico. Entonces es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Bien, pero no solamente el hígado graso, este me llama mucho la atención, ¿verdad? Aquí, sobre todo, su servidor, yo pienso mucho con el intestino, ¿verdad, mi amor? ¿Sí? Ella me dice que son bien viscerales. Entonces, pero existe un eje, por eso la traje, para que aprendieran. Hay un eje entre el intestino y el cerebro, pero está íntimamente relacionado con el microbioma. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso cuando está influenciado del intestino al cerebro, entonces el intestino va a hacer que el cerebro produzca más serotonina y GABA como factores de expresión y estimulación, protección intestinal, metabolismo bacteriano, regulación e inmunología intestinal. Entonces, nosotros cuando tenemos un problema, así como estoy ahora, tengo el peristaltismo aumentado, estoy asustado, porque mi eje intestino-cerebro está activado. Pero también el cerebro puede activar el intestino, y entonces altera la mucosa, así como estoy yo, con estrés, alteración de la permeabilidad. O sea que en las siguientes ocasiones pueden ser incluso más blandas de lo normal, alteración de la función inmunológica. Y entonces, ¿quién comanda todo esto? El sistema nervioso central. ¿Ves? Todo está relacionado. Bien, continuemos. Otro problema. Este es importantísimo. Cáncer. Casi no lo vemos nosotros en la pediatría, pero en la vida adulta sí. Pero como nosotros no tenemos que basarnos tenemos un niño sano para tener un adulto sano. Entonces, en este sentido, va a ocurrir esto. La disbiosis nos va a llevar al aparecimiento de estas estructuras. Los clostágenos. ¿Qué hacen los clostágenos? Bueno, el clostágeno es una proteína que se va a producir cuando existe un cambio en la microbiota, y este va a fracturar los cromosomas. Por lo tanto, se va a programar este código genético de manera diferente. Y al ocurrir esto, ¿verdad? Que aquí lo traigo en un dibujito, aquí tenemos el cromosoma, y entonces fractura. Se me acabó la pila. ¿Qué pasa con el dedito? Fractura el DNA, y entonces los causantes de eso son estas bacterias, ¿verdad? Aquí tenemos todos los causantes de las fracturas del DNA, y al ocurrirlo, la siguiente,
va a aparecer, el adenocarcinoma. Entonces, ¿de qué va a depender? De la disbiosis. Y la disbiosis, estrés, dieta, enfermedad de órganos, fármacos, etcétera, etcétera. Pero no todo está perdido, porque si nosotros modificamos la dieta, el aparecimiento y tenemos muchas fibras, desaparece el adenocarcinoma. ¿Y por qué fibra? Porque favorece la proliferación de bacterias que sean beneficiosas para nuestra salud. Y ahora un poco de lo que es la microbiota y enfermedad cardiovascular crónica, o sea, arteriosclerosis. ¿A dónde la arteriosclerosis? En la coronaria, para que no tengamos enfermedad cardíaca isquémica. Entonces, otra vez la disbiosis, la que más está relacionada es la Escherichia coli interinvasiva a través de la fermentación y metabolismo de estos alimentos. Con la Escherichia coli interinvasiva se va a formar el trimetilamino, conocido como TMA, y este a nivel hepático se va a oxidar, y este es un factor pro-arteriosclerótico. O sea que si comemos, aunque comamos bien, huevito, comamos aquí brócoli, cereales, carne de res, pero tenemos nosotros una Escherichia coli interinvasiva, estamos propensos a sufrir una enfermedad arteriosclerótica. ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, modificando nosotros la dieta, favoreciendo de lactobacilos, como les decía anteriormente, que es lo que hablábamos, que sembremos bien a nuestros niños a través de la creación de anunadas, estreptococcus, la Escherichia coli que no sea interinvasiva, nos va a ayudar a disminuir la frecuencia de enfermedad arteriosclerótica. Bueno, esas son algunas enfermedades de programación. Ahora, ¿cómo le damos de comer al niño después de los 6 meses? Según los lineamientos de las diferentes organizaciones. Aquí les traigo unos tips rápidos. Primero, las leyes: completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Cuando yo les pongo suficiente, no son 4 propósitos, ¿verdad? Sino que desde el año 2007 la OMS trabaja para las mamás a través de la mano. Si le queremos dar, por ejemplo, la cantidad de cereales o la cantidad de carne, para empezar por ahí, es la palma de la mano. El cereal es el punto. La cantidad de grasa va a ser el pulgar, el queso, el dedo, y así sucesivamente. Ahí está en los papeles de la Organización Mundial de Salud, cuánto tiene que comer su niño, ¿verdad? Cuántas porciones. Pues le va a dar 3 onzas de carne de cordero. Primero no encuentra el cordero y ahí no sabe que son 4 onzas, ni cómo la va a medir, no se les ocurre cómo. Entonces, por eso la OMS en el año 2007 cambió esas perspectivas. Y aquí les traigo unos lineamientos porque ya casi me come el tiempo. Entonces, tenemos algunos lineamientos importantes. Por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría dice que iniciemos con cereales fortificados en hierro a los 4 meses. La Espagán a los 6 meses. Espagán dice gluten no más allá de los 7 meses, igual que la Academia Americana de Pediatría. Otro que le gusta mucho: ¿cuándo le damos sal y azúcar? Después del año de vida. ¿Cuándo le vamos a dar leche de vaca? Después del año de vida. ¿Cuándo le vamos a dar jugos? Y hoy voy a mencionar una compañía, espero que no esté patrocinando. Hasta bien cerrado. Herbert, juguito Herbert. Denle un juguito Herbert, denle de ciruela, eso le va a ayudar. Herbert, jugos, 6 años, dice la Academia Americana de Pediatría. ¿Cuándo lo necesitan ustedes? ¿Cuándo necesitan el Herbert? O juguito de cajita, del monte, de ese le va a caer bien. 6 años, señores. Los alimentos que tienen algunas características alérgicas, déselos, no pasa absolutamente nada. Esa es la política de la Academia Americana de Pediatría, ya está borroso. Y aquellos alimentos, por ejemplo, que son peligrosos, por eso es que el PARS es importante, no solo para la reanimación avanzada, sino que para prevenir complicaciones, como en el caso de maní, chocolates, uvas, pasas, aquellas gelatinitas, hasta después de los 4 años de edad, ¿verdad? Bien, ustedes son más expertos que yo. Ya casi termino. Esto me gustó mucho. Esto me gustó mucho. Que lo estoy leyendo. Esto es una asociación. Cuando vamos a utilizar nosotros prebióticos y probióticos, entonces hicieron un consenso. Y en ese consenso aparecieron 2 países importantes: Canadá, todos debemos ir a Canadá ahora, e Italia. Bien. En estos 2 países, incluso ya en las últimas de cambio, ayer o anteayer, no me recuerdo, aparece también México, tiene una política con respecto a lo que son los probióticos. Y él recomienda, como política de salud, que todos los canadienses y todos los italianos y los mexicanos, aunque no los traigo aquí, tienen que al día, en la comida, 1 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonias en base a líquidos, bacterias y lactobacilos. En la dieta, o sea que los alimentos que ellos están proporcionándole a su gente están enriquecidos con probióticos. ¿Qué tal? O sea que, ¿y El Salvador qué probiótico utilizamos, Chelito? O sea, o enterobacterias, salmonella, está de moda, de moda. Bien, ese es el que hay que ponerle aquí. Bien, entonces, las perspectivas de políticas internacionales giran alrededor de eso. Y eso es lo que yo quiero traer, que les quede grabado. O sea, podemos modificar nosotros el microbioma para tener vida saludable. Y entonces,
propiedades obtienen estas recomendaciones. Primero, propiedades que son un poco raras, efectos neurológicos, inmunológicos, endócrinos, bioactivos, lo más frecuente, síntesis de vitamina, antagonismo directo, actividad enzimática, neutralizan los carcinógenos. Todos estamos en lucha del cáncer, pues luchemos modificando la microbiota intestinal. Y los generalizados, resistencia en la colonización, por aquí está incremento en el cambio de los enterocitos, normaliza la microbiota perturbada. Y son algunas de las ideas que llevaron a que estas políticas de salud en estos hospitales, en estos países desarrollados, sean tomadas en cuenta. Bien, uso indiscriminado de fármacos, no solo los antibióticos, cuando nosotros le agregamos, por ejemplo, un inhibidor de la bomba de protones o un bloqueante H2, y estamos cambiando el pH. El pH tiene una razón de ser en el desarrollo gastrointestinal. Entonces, en ese sentido, todos los fármacos, y sobre todo los antibióticos, porque todos somos ácidos antibióticos, y si usted no lo receta, se lo receta de la farmacia, o sea que tienen que ser medicamentos controlados, causan problemas en la microbiota intestinal. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando usamos un antibiótico? Imagínense yo, vancomicina, meropenem, fluconazol. Bueno, les cuento, un niño de la cama 15, tuberculosis, lo tenemos. Isoniazida, rifampicina, tiracinamida, tambutol por la neumonía grave, vancomicina, meropenem y anfotericina B. ¿Cuántos antibióticos me aceleran ahí? ¿Cómo creen que está el intestino de ese niño? El oído, el ojo. O sea, le barrimos toda la flora. Yo no sé cómo no nos ha hecho una colititis estomatosa. Ese es el niño de la cama número 15 de la UCI, el hospital de niños infantiles. Bien, ¿qué podemos hacer? Que lo estamos tratando de implementar. Bien, este estudio, ya con esto me despido, así que me dicen los mariachis. Este estudio que aparece en la Unión, en la revista de la Unión Europea de Gastroenterología, es el más grande de todos. Así como se quiero buscar algo en internet. Entonces, este es lo más grande que hay en prebióticos. La eficacia y la tolerabilidad de los probióticos con respecto a las diarreas asociadas a los antibióticos. Esta fue una revisión sistemática. Y ahí traté de poner a todos los autores. El objetivo era comparar y clasificar la eficacia relativa y tolerabilidad de todos los disponibles agentes probióticos asociados a diarrea por antibióticos. A veces hay un metaanálisis de la red, así como lo hacemos nosotros en cualquier computador lo pueden buscar. Y entonces las bases en las cuales se analizó son esas que les acabo de poner aquí. Pero antes de hablar de eso, me gusta hablar un poquito de estadística. Solo voy a tomar ese punto, que es el OR y el OD, el odds ratio. Entonces, esto significa que 0 es lo que no ocurre y 1 es si ocurre, pero el 1 puede ser infinito. Entonces, O es la probabilidad de que suceda un evento dividido por la probabilidad de que no suceda. Por eso lo puse pensando, me parece un trabalengua. Por eso yo no hice estadística médica, no me gustó la epidemiología. Y el O se interpreta como un ratio, quiere decir que es la cantidad de veces que algo puede suceder sobre lo que no pueda suceder. ¿Qué ventaja o ese trabalengua qué significa? Bueno, significa lo siguiente. Significa de que el O ratio puede oscilar de 0 al infinito. Cuando el O ratio es 1, o sea, hasta aquí, no se modificó, nada, no se movió, así como esa columna, está estático. Pero si el O ratio se acerca a 1, hay una asociación positiva entre las variables, y si está cerca, no hay ninguna asociación entre las variables. Eso es algo que me tiene que quedar claro, porque en esta tabla que está aburrida, que la voy a presentar a continuación, espero que se logre ver, me voy a ir aquí primero. Aquí tenemos todos los probióticos que venden en la Comunidad Europea, todos. Entonces quiero tomarles primero el de los más famosos, el Saccharomyces boulardii. ¿Por qué es el más famoso? Porque fue el primero de todos en 1960 fue el lactobacillus. Después apareció el Saccharomyces boulardii. Es de lo que más se ha estudiado, pero ahora le están metiendo canilla en las compañías aquellos que están en multigéneros. Entonces estos están teniendo un poco más de interés por la comunidad médica. Pero el Saccharomyces boulardii aparece aquí, ¿verdad? Como que tiene un nivel de referencia moderado, y aquí tenemos el O. Miren, si se acerca a 0 en este caso, cuando agregamos Saccharomyces boulardii, la incidencia de diarrea asociada con antibióticos es menor. Eso es lo que quiere decir esto. Entonces está acercando a 0. Pero también aparecen otros, por ejemplo, el Bacillus clausus, aunque solo tienen un estudio, pero miren se acerca su variabilidad con un rango de referencia de 0.33. O sea que si lo agregamos con un antibiótico, la posibilidad de que aparezca una diarrea va a ser menor. Entonces, ¿qué nos están diciendo nosotros? Bueno, si usted va a ocupar antibiótico, piense en un probiótico, ¿verdad? Piense en un probiótico para matar a lo que usted quiere matar y no vaya a matar a todos los demás que no tienen nada que ver. Entonces, en ese sentido, la conclusión de este estudio es que el lactobacillus GG es probablemente la mejor opción para considerar cuando hay
cuando va a existir una diarrea asociada a los antibióticos. Todos los antibióticos pueden producir diarrea, todito. Pero el lactobacillus casei parece ser el más eficaz en la elección cuando se asocia a causas graves relacionadas con diarrea asociada a antibióticos provocadas por el Clostridium difficile. No sé con qué frecuencia ven ustedes Clostridium difficile, no sé si piensan que tienen la posibilidad de hacer toxinas de Clostridium difficile en heces, no sé si tienen esa posibilidad aquí, algún caso, ¿no? Tienen que mandar a San Salvador. Bueno, pero no dejen de pensar en este problema, sobre todo cuando hay diarrea, moco y sangre asociado a un antibiótico. Bien, aquí termino. Esta es la expectativa, después de estos primeros 1000 días, de todo lo que he platicado con ustedes ahora. Esta es la expectativa. ¿Qué queremos decir con tener una atención en estos primeros 1000 días? Primero, hay dos disminuciones y un incremento, y dos incrementos. Con respecto a la disminución de la morbilidad y mortalidad en niños, tenemos que poner atención en esta etapa. Incrementa el desarrollo cognitivo, motor y socioeconómico. O sea que si no hablé de la relación que guarda la microbiota con la inteligencia, pero si nosotros cuidamos el intestino, el niño va a ser más inteligente. Eso es importante. Y lo otro, incremento en la capacidad de aprendizaje y rendimiento social. O sea que, por eso que tenemos un país complicado, todos están antibióticos. Todo lo que sale del canal 4 en la noche está antibiótico. Todo lo que están así presos, eso está antibiótico. Bien, y por supuesto, enfermedades de programación, obesidad, enfermedades crónicas degenerativas, lupus, dermatomocitos, y por supuesto, aumenta la capacidad productiva. Cuidemos el intestino, cuidemos el microbioma, vamos a ser un país mejor. Qué bonito el nombre. Como conclusión, bueno, de hecho puse esta animación aquí. Si tenemos niños sanos, con un buen microbioma, por supuesto vamos a tener adultos sanos también. ¿Qué nos vamos a llevar a casa hoy? ¿Qué vamos a recordar? Que los primeros 1000 días son fundamentales para el desarrollo saludable a lo largo de la vida. Tenemos 1000 días sanos, la vida va a ser próspera. El nacimiento por vía vaginal favorece el desarrollo de una microbiota sana. Eso es importante. Tenemos que ver por qué van a ser necesarios. Es por desespella, le vuelvo a repetir, desespella, sí, la mamá, no puede ser. Entonces, no nos vayamos solamente por el aspecto económico. La lactancia materna es el mejor alimento y forma de establecer una microbiota intestinal. El inicio, forma y clase de los alimentos establecidos como alimentación complementaria son una base para el desarrollo de una vida futura saludable. Por eso, le vuelvo a repetir, en la OMS en el año 2007 puso el plato de alimentación y la mitad son verduras, frutas y legumbres, ¿verdad? No es pizza, hamburguesa y hot dog, ni pupusas. Y conocer las alternativas farmacológicas para resolver la disbiosis intestinal es fundamental para todos nosotros. Muchísimas gracias por su atención, me comí unos minutos.